¿Qué tal, chicos? Pues estamos en la tercera sesión ya de la contingencia de su clase de física 2. Vamos a ver el día de hoy las leyes de la termodinámica, pero antes les quiero dar las instrucciones de cómo se entregan las actividades correspondientes a cada sesión. Lo que tienen que hacer primero es estar tomando apuntes como si estuvieran en la clase, y posteriormente, cuando terminen de ver el video, comenzar a contestar sus ejercicios que se les asignen para que no se les complique después. No lo dejen para el final, háganlo como si fueran los ejercicios que ustedes resuelven a la hora de la clase. Entonces van a descargar la aplicación esta que se llama Cam Scanner. Es gratuita y te permite tomar varias fotos en un solo archivo. Van a tomarle foto a ese apunte, van a tomarle foto a sus ejercicios, y todo eso lo van a guardar como si fuera un solo archivo en JPG, en PDF o en PNG, y le van a poner como nombre su primer apellido, su nombre y el número de tarea. Por ejemplo, en mi caso sería Valderas Benjamín tarea 3.pdf, ¿no? Traten de que las imágenes se vean bien para que nos faciliten un poco la calificada. Bueno, entonces vamos a ver la ley 0 de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica. Para empezar la ley 0 vamos a hacer un pequeño paréntesis para definir lo que es el equilibrio termodinámico. Decimos que dos cuerpos están en equilibrio termodinámico si tienen la misma temperatura. Entonces es muy sencillo. Si dos cuerpos tienen la misma temperatura, pues están en equilibrio termodinámico. Ahora sí, la ley de 0 dice que si un cuerpo A se encuentra en equilibrio termodinámico con otro cuerpo B, o sea, tienen la misma temperatura, y a su vez B se encuentra en equilibrio con C, entonces el cuerpo A y el C también están en equilibrio termodinámico. Eso leído así como a la primera no suena tan simple, pero sí lo es. Vamos a checar. Primero tengo un cuerpo A y un cuerpo B que tienen la misma temperatura. Luego agarro el cuerpo B y me doy cuenta que tiene la misma temperatura con otro cuerpo al que yo llame C. Entonces, como A tiene la misma temperatura que B y B tiene la misma temperatura que C, pues es obvio que A y C deben tener la misma temperatura. La temperatura de A debe ser la misma que la temperatura de C, ¿no? Esto ya visto así parece bastante trivial, bastante obvio, pero es muy útil para medir temperaturas ya en la práctica. En un laboratorio a veces no se puede medir la temperatura directa de un objeto y se utiliza un tercero para poder saber cuál es la temperatura del anterior. Entonces esa es la ley 0 de la termodinámica. Nos sirve también como auxiliar para definir temperatura y calor, ¿no? Luego vamos con la primera ley. La primera ley dice: si tú tienes un sistema termodinámico, el cambio en la energía interna del sistema va a ser igual a la suma de la energía transferida en forma de calor más la energía transferida en forma de trabajo. La ecuación quedaría así: el cambio en la energía interna, que es lo que está del lado izquierdo, este triangulito, y la U significa el cambio en la energía interna, este de aquí, y Q pues es el calor y W es el trabajo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, espérenme que me estoy peleando aquí con los botones del lápiz y el marcador, pero ya leí. Entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, primero vamos a ver la convención de signos que se utiliza. Dice, si yo le meto calor al sistema y ejerzo un trabajo sobre él, entonces los signos de la Q y de la W van a ser positivos. Por el contrario, si el sistema que yo estoy estudiando cede calor
o ejerce trabajo sobre sus alrededores, entonces los signos del calor y del trabajo van a ser negativos. Vamos a ver aquí un ejemplo. Este de aquí es un pistón. Un pistón pues es como una manguera, como una jeringa que tiene un émbolo que se mueve, ¿no? Entonces este que está aquí, este que voy a señalar aquí, es el émbolo, el que se puede mover hacia arriba o hacia abajo. Y aquí abajo tengo una fuente de calor Q. Entonces aquí adentro en esta superficie de aquí está llena de gas. Entonces yo vengo y aplico un calor Q y el gas se comienza a calentar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las partículas se empiezan a mover, o sea, adquieren energía cinética y energía potencial, y por lo tanto su energía interna delta U aumenta, ¿no? Entonces, como la energía interna aumenta, las partículas comienzan a chocar con mayor velocidad contra las paredes y con mayor frecuencia, y eso hace pues que el émbolo que está aquí suba, ¿no? Entonces, como sube, pues hay un desplazamiento. Y si hay un desplazamiento, pues hay un trabajo, ¿no? ¿Se acuerdan que trabajo era igual a fuerza por distancia o fuerza por desplazamiento? Entonces, si el émbolo se desplaza hacia arriba, pues hay un trabajo. En este caso el signo del trabajo es negativo. Vean por qué. El sistema que yo estoy estudiando es el gas que está aquí adentro. Y entonces cuando yo le pongo calor al sistema, la energía interna de las partículas aumenta y este sistema ejerce un trabajo sobre los alrededores porque hace que el émbolo suba. Entonces, en este caso, por la convención de signos que acabamos de ver, esta Q es positiva, esta de aquí es positiva porque le estás metiendo calor al sistema. Delta U, pues esa no cambia de signo, y el trabajo, como tú estás aplicando trabajo sobre los alrededores, pues entonces es negativo. Vale, pues entonces eso es la primera ley. Esta ley fue la base de la revolución industrial, porque las personas se empezaron a dar cuenta que cuando tú le ponías calor a un objeto, podías generar movimiento, ¿no? Como aquí que yo le estoy poniendo calor al gas, el gas se calienta, su energía interna aumenta y eso hace que el émbolo suba, eso genera movimiento, y entonces de ahí surge la máquina de vapor, y pues incluso los automóviles en la actualidad funcionan con un pistón así. La Q sería la gasolina, el pistón empuja hacia arriba y hacia abajo, eso que hace que avance el motor y por lo tanto pues que tu carro se mueva. Bueno, entonces eso fue la primera ley. Vamos ahora con la segunda. La segunda dice que no existe ninguna máquina térmica que transforme todo el calor en trabajo y viceversa. Eso fue como la gran tristeza de la termodinámica, porque entonces yo no puedo fabricar ninguna máquina, o sea, ningún coche que toda la energía de la gasolina la transforme en movimiento, o sea, en trabajo. De ahí surge un concepto que se llama eficiencia de una máquina térmica. La eficiencia pues va a ser qué tan buena es tu máquina, ¿no? Entonces, entre menos calor tú le pongas y más trabajo genere, pues es una máquina más eficiente. Entonces la eficiencia se denota con una letra eta. Es esa, la primera letra amarillita, esta que está aquí. Perdón, esta. Esa es la eficiencia térmica de la máquina. Y se calcula dividiendo el trabajo que realiza el sistema, este trabajo total que realiza el sistema, entre el calor que tú le pusiste. ¿Vale? Entonces, si yo le pongo calor a un sistema como el que estábamos viendo anteriormente, va a realizar un trabajo, y entonces la eficiencia de la máquina va a ser la división entre el trabajo que realiza mi máquina sobre los alrededores
entre el calor que yo le pongo, ¿no? Entonces la ecuación que describe eso es esta. La eficiencia térmica es igual al trabajo que realiza la máquina térmica entre el calor que yo le meto. Este numerito, la eficiencia térmica, no tiene unidades porque acuérdense que el trabajo pues está en joules, ¿no? Y el calor pues también está en joules. Entonces joules entre joules se elimina y te queda un número. El número, la eficiencia térmica siempre es un número menor que 1 porque no puedes tener ninguna máquina que transforme todo el trabajo en calor. Pues ya, esa fue la teoría de toda esta clase, y lo único que nos resta es hacer un par de ejercicios. El primer ejercicio lo vamos a hacer de acuerdo a la primera ley, y el segundo ejercicio con esta ecuacióncita que acabamos de pintar aquí para calcular la eficiencia de una máquina térmica. Entonces, vámonos a ello. Aquí les dejo un resumen de lo que dicen las tres leyes para que se lo aprendan, lo lean y se acuerden, ¿no? Traten de relacionarlo con lo que vimos anteriormente. Bueno, este primer ejercicio es el ejercicio 6 de la página 30. Me estaban diciendo que tengo una versión diferente del cuadernillo. Solamente fíjense que el enunciado que yo estoy poniendo aquí cuadre con el inciso B del ejercicio 6. Ya ustedes se fijan en qué página está. Entonces este ejercicio dice: durante un partido de tenis, Diego perdió 6.5 por 10 a la 5 joules de calor, o sea, hace un numerote muy grande, y su energía interna también disminuyó. Disminuyó 1.2 por 10 a las 6 joules. Y la pregunta es: ¿cuánto trabajo efectuó Diego durante el partido? Entonces pues yo me acuerdo de mis ecuaciones primero, ¿no? La primera ecuación de la que yo me acuerdo para resolver esto, porque me están preguntando trabajo, me dan calor y me dan energía interna. Entonces pues la ecuación única que me aprendí que me relaciona esas tres cosas pues es la de la primera ley, que sería el cambio en la energía interna era igual al calor más el trabajo. Entonces, como Diego perdió 6.5 por 10 a las 5 joules de calor, entonces el calor es negativo porque lo está perdiendo, y como también su energía interna disminuyó, pues entonces ahí en ese caso también la energía interna va a ser negativa. Entonces vamos a poner nuestros datos. Los datos que tengo son pues el cambio en la energía interna. Bueno, primero Diego perdió 6.5 por 10 de calor, entonces el calor va a ser, como perdió, pues va a ser menos 6.5 por 10 a las 5 joules. Y además su energía interna disminuyó, entonces el cambio en su energía interna es igual a menos 1.2 por 10 a la 6 joules. Pues ya teniendo estos datos, lo único que falta hacer es despejar la Q de la ecuación, de esta ecuación que está aquí arriba. Despejamos la Q y ya quedó. Entonces vamos a hacer el despeje aquí. Despeje. Pues lo único que tenemos que hacer para dejar la Q solita, la W, perdón, el trabajo es lo que nos están preguntando, pues es mandar la Q, como está sumando aquí, mandarla restando del lado izquierdo. Entonces el despeje nos quedaría el cambio en la energía interna menos el calor, pues eso va a ser igual al trabajo, que es lo que nos estaban preguntando. Entonces pues ya lo único que resta es hacer la sustitución,
y con eso obtendremos cuál fue el trabajo que realizó. Vale, entonces la sustitución sería pues nada más meter aquí el delta U, que es menos 1.2 por 10 a la menos 1.2 por 10 a la 6 joules, menos el calor, que también era negativo, entonces lleva otro menos 6.5 por 10 a la 5, ¿no? Entonces eso va a ser igual al trabajo, ¿no? Lo voy a poner acá para que quepa. Eso es igual al trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos estas restas? Pues para poder hacer estas restas tienes que poner las potencias en iguales, ¿no? Acuérdense, para hacer multiplicaciones y divisiones no importa, pero para sumas y restas las potencias tienen que ser las mismas. Entonces, como aquí tengo por 10 a la 6 y aquí tengo por 10 a la 5, para poder volver a potencia 10 a la 5, lo que tenemos que hacer es recorrer el punto un lugar a la derecha, ¿no? Entonces quedaría menos 12 por 10 a la 5 joules más, sí, porque menos por menos es más, 6.5 por 10 a la 5, ¿no? Y hacemos esta resta, menos 12 menos 6.5, nos queda menos 5.5 por 10 a la 5 joules. Y listo, ese es el trabajo que realizó Diego. Vale, esta es nuestra respuesta. Entonces es bastante sencillo, simplemente es una ecuación que tiene 3 variables y pues hay que despejar la que te pidan. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio de eficiencia térmica de la segunda ley. Ese es el ejercicio C, que está en la página siguiente, y dice: un motor de gasolina tiene una eficiencia térmica del 28%. Si absorbe 2000 joules de calor en cada ciclo, ¿cuánto trabajo neto efectúa en cada ciclo y cuánto calor se disipa en cada ciclo? Entonces nosotros teníamos nuestra ecuación. Bueno, vamos a escribir aquí nuestras ecuaciones. Voy a tratar de escribir más chiquito para que quepa. Ecuaciones. Pues la única ecuación que escribí y que les mostré para la eficiencia térmica, hay otras dos ecuaciones para la eficiencia térmica, pero la única que yo les mostré fue esta. Decía que la eficiencia térmica, que se denotaba con esta letra eta, era igual al calor total al trabajo total que realizaba mi máquina térmica entre el calor que yo le puse, ¿no? En este caso pues es muy sencillo, puedo hacer la sustitución directa. Como eta, o sea, la eficiencia térmica es del 28%, entonces este numerito valdría 0.28, ¿no? Entonces, como nos están preguntando el calor, pues lo que hace falta primero es despejar de esa ecuación el calor, ¿no? Voy a poner mis datos y después hacemos el despeje. Entonces los datos son que eta lo estaba poniendo con rojo, déjenme lo pongo rojo, que eta, o sea, la eficiencia térmica es igual a, aquí dice 28%, o sea 0.28 en decimal, ¿no? Luego nos dice que absorbe 2000 joules de calor, entonces Q, en este caso ya no importa el signo,
es 2000 joules. Y entonces pues lo que nos están pidiendo es encontrar cuánto trabajo neto efectúa en cada ciclo, o sea, la W sub T. Entonces vamos a hacer el despeje, ¿no? El despeje. Bueno, pues el despeje nada más sería la Q, esta Q que está dividiendo, la mando multiplicando para acá. Entonces me queda nu por Q. No, es eta por Q igual a WT. Y eso ya me va a dar cuánto trabajo efectúa el motor de gasolina. Nada más hay que hacer una multiplicacióncita muy sencilla aquí. Vamos a hacer la sustitución de los datos. Sustitución. Entonces, en esta ecuación que escribí aquí arriba, vamos a meter los datos que estaban acá. Entonces, eta pues es 0.28 y el calor es 2000 joules, ¿no? Entonces es 0.28 por 2000. Y eso me va a dar el trabajo. El trabajo que realiza mi motor sobre los alrededores. Entonces 0.28 por 2000 pues es 560, ¿no? 560. Y eso ya es el trabajo realizado. El trabajo neto que efectúa mi motor de gasolina en cada ciclo. Entonces esta es la primera pregunta. Ya está resuelta. Ahora la segunda nos dice cuánto calor se disipa. Vean, el calor que yo le metí fueron 2000 joules. Y solamente de esos 2000 joules, 560 se convirtieron en trabajo. Entonces lo que reste es lo que se perdió, lo que se disipó. Entonces el calor disipado pues nada más es el calor total que yo le metí Q menos el trabajo que realizó mi motor de gasolina. ¿Sí? Porque si yo resto el calor que le metí, que eran 2000, y le quito lo que se convirtió en trabajo, pues entonces eso va a ser el calor que se disipó, ¿no? Entonces pues ya nada más hay que hacer esa resta. Esa la podemos hacer directo. El calor disipado entonces va a ser los 2000 joules menos los 560 que obtuve aquí, y 2000 menos 560, ¿cuánto da? 1440 joules. Y ese es el calor disipado. ¿Sí? Ya acabé. Entonces quedan 3 o 4 ejercicios. Esos ustedes los hacen en su casa. Háganlos justo ahorita que terminen de ver el video para que ya no tengan tarea. Es como si estuvieran haciendo los ejercicios que se les dejan en clase. Bueno, pues cuídense. Cualquier duda escríbanme. Y pues yo trato de resolvérselas. Traten de hacer preguntas concretas, ya saben, no en general como profe, no le entendí nada a la tarea, porque pues, eso como que no suena muy bien. Sería mejor si me dijeras, por ejemplo, profe, en el inciso C, pues hice esto y esto, pero me trabé aquí. Entonces, podría ayudarme y pues ya voy a tratar ahí de echarles la mano. Pues nos quedan una semana más de clases, y la siguiente vamos a hacer un examencillo. Ahí yo les aviso cómo va a ser el examen, y pues ya estamos a punto de terminar, entonces no aflojen, vamos bien. Cuídense, ahí nos andamos viendo.